Listo, Hugo. ¿Listo, Moni? Listo. Ujú. Bueno, pues ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente Hugo Vergara de CUSI México. Y bueno, también con nosotros el día de hoy nos acompaña Mónica Valdés del área de marketing y Oscar Lascano para nuestro último webinar de esta serie, en el cual veremos cuáles son los retos que nos podemos encontrar a una transición de nube, ¿no? Con esto pues cerramos de alguna manera el ciclo de estas pláticas donde vimos pues las herramientas de colaboración, la visibilidad y los servicios de nube, ¿no? Ahora también lo complementamos con esta plática que nos estará dando Oscar Lescano. Y déjenme les presento a Oscar. Oscar es fundador y director general en ASLO, firma especializada en seguridad de redes de voz y colaboración. Él posee experiencia internacional colaborando con proveedores de servicios y telecomunicaciones, diseñando estrategias e infraestructura contra fraude, extorsión y robo de identidad. Oscar es miembro también del Communication Fraud Control Association, organismo privado de intercambio de información para combatir el fraude en las redes de telecomunicaciones. Y participa activamente en diferentes foros e iniciativas de seguridad, que es el core de conocimiento de Oscar y ASLO, que es la empresa aliada a ICUSI, donde complementamos estos servicios avanzados de colaboración. Entonces, bueno, con este preámbulo, Oscar, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta información hacia todos nuestros asistentes, ¿no? A los cuales invitamos a la reunión. Entonces, te dejo la palabra, Oscar. Muchas gracias. Aquí estamos. Le recordamos, perdón, rápido, Oscar, nada más. Le recordamos que dentro de el panel que tienen está la sección de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta en el inter de la presentación, por favor, háganlo por ahí, escribiéndolas. Las contestaremos y las de relevancia o las que consideremos que a lo mejor Oscar podría tener una mejor respuesta, estaremos haciendo un espacio, ¿no? También si quieren levantar la mano para tener la posibilidad de interactuar y abrir el micrófono, adelante, por favor, háganoslo saber. Y Moni y un servidor estaremos aquí para poder hacer esa logística. Ahora sí, Oscar, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Ahí creo que tienes el mute todavía, Oscar. Bueno, ¿me escuchan? Listo. Ya, Te escuchamos, perdón. Oscar. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, la presentación y gracias a todos por su tiempo. Esta sesión de webinars nos ha llevado justamente en entender qué es lo que tenemos que hacer ahora que nuestros negocios operan de manera distinta. Y como responsables de las áreas de telecomunicaciones, de seguridad, de sistemas de aplicaciones, me imagino que todos los presentes de alguna manera tienen algo que ver en el desarrollo y en la estabilidad tecnológica de sus negocios. Pues es importante conocer áreas específicas como las que vimos en los webinars anteriores, que tienen que ver con la colaboración, que tienen que ver con el control de gastos, que tienen que ver con las nuevas maneras de trabajo, pero definitivamente la posibilidad de transitar de lo que teníamos hace 3 o 4 meses a lo que nos demanda la realidad de hoy, esa jornada es importante verla desde perspectiva de riesgo y como responsable como responsables de esos riesgos, pues hay que entender que es un camino gradual y que el objetivo no es necesariamente transformarse a ser una empresa 100% nube si el negocio no lo necesita, sino nada más ir adaptando lo que necesitamos. Yo soy Oscar Lascano, estas son mis redes y la manera en cómo podemos estar en contacto. Si después de la sesión tienen alguna pregunta, quisieran comentar algo o simplemente quieren que estemos en contacto para compartir información al respecto, les agradeceré que me manden un mensaje. Ahí está, en alguna de esas 5 siempre voy a contestar. Eh, como les decía, transitar de una cuestión on-premise a la nube es una jornada y no necesariamente llegar a ser 100% nube es el objetivo. Todo depende de los pasos que nos demanda el negocio y de dónde quiera llegar la alta dirección en ese sentido,
en llegar a más clientes o pensar en optimizar infraestructura, costos o simplemente transitar a un modelo mucho más moderno. Pero pues no olvidemos que desde hace mucho tiempo nosotros en diferentes empresas empezamos ya a utilizar, lo primero que sacamos del tema on-premise fue el correo electrónico, y ese es el primer paso que yo identifico como las empresas en ese camino a la transformación digital, que puede ser, nos podemos quedar en la optimización digital, que es perfectamente adecuado, el pasar, por ejemplo, de un servidor Exchange que teníamos en un servidor ya un poco viejo en la oficina a de repente utilizar herramientas de correo de colaboración de algún proveedor como por ejemplo Google o Rackspace, ya es un primer paso de caminar a la nube. Y en ese sentido, pues de repente movimos el sitio web a un servidor de Amazon o lo pusimos en hosting con alguien más. Empezamos a mover elementos que nos necesitábamos respaldar para una estrategia de recuperación de desastres. Después empezamos a observar como lo que vimos hace 8 días, perdón, el martes referente a las herramientas de colaboración en la nube, donde hoy ya no necesitamos tener un conmutador en la oficina, sino todo lo podemos usar a través de un protocolo zip. Y pasando así por todas las herramientas de core de sistema, un RP, un CRM, después a los aplicativos más importantes que dependiendo del giro en donde estén, pues sabrán identificar cuáles son. Un caso, por ejemplo, muy complejo en cuanto a aplicativos internos es el bancario, el asegurador, pero sin ser importante, por ejemplo, el tema de hospitales, hoy día en donde los requerimientos de protección de la información de los pacientes cada vez es más importante. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente, basados en esta contingencia en donde la gente se tuvo que ir a su casa a trabajar y en donde no siempre tenían el mejor equipo para trabajar o el más seguro o el que cumplía con lo que normalmente éramos muy estrictos, pues nos vimos en la necesidad de virtualizar el desktop también, hacerlo como una parte de la nube. Y eso nos obliga ya a pensar en que si nos vamos a quedar así, pues tenemos que virtualizar la red también y eventualmente virtualizar toda la entrega de productos. Entonces, este es el camino que nos lleva hacia esos con el fin de poder cumplir con lo que nos pide la alta dirección. La alta dirección a nivel a las personas de IT siempre nos van a pedir estas 5 cosas. Nos van a pedir seguridad, continuidad, productividad, que hagamos más con menos, que siempre funcione, que siempre se vea, se escuche, se lea bien, que esté disponible, que cargue rápido. Y aparte nos piden entregar métricas de control para poder determinar tendencias de crecimiento. Eso es lo que pide la alta dirección, pero finalmente el usuario final también nos pide, porque una estrategia de seguridad correcta tiene que dejar lo menos posible en las manos del usuario final la responsabilidad de la seguridad. Es decir, tenemos que hacérsela muy fácil porque justamente en el usuario final es en donde están la mayor cantidad de vulnerabilidades en cuanto a su trato humano con otras personas y bueno, las técnicas de robo de identidad y todo eso justamente aprovechan esa vulnerabilidad. Es por eso que es muy importante que al usuario final le dejemos la menor cantidad de responsabilidad y al contrario, le demos la mayor cantidad de información para que sepan qué hacer en ciertos casos. Entonces, como responsables de las áreas de telecomunicaciones y de tecnología, debemos de encontrar la mejor ecuación que nos permita garantizar seguridad, costo, desempeño el 99.9% del tiempo. Y se oye muy ideal, esto es a lo que todos aspiramos, pero es importante partir de nuestra realidad y muchos de los que estamos en tecnología pues están así ahorita. Y están así ahorita porque empiezan a identificar todos los problemas, deficiencias, amenazas que existen y que estaban contenidas dentro de la manera de operar anterior, en donde podías ir a la oficina, en donde podías confiar en una VPN porque solamente pocos la usaban, en donde no importaba que no fueran listas para consumirse vía web, porque como quiera la gente tiene que venir aquí a la oficina, porque todo está en el perímetro, porque tenemos nuestro búnker en la oficina. Bueno, todo eso, de repente, la seguridad que no podíamos arreglar en específico y que poníamos detrás del perímetro para vivir tranquilos, pues se deshace porque pues ya todos se nos salieron del perímetro. Entonces, algunas, estoy seguro que los que están viendo ahorita los elementos que están aquí en este slide se identificarán al menos con 5, pero no conforme
con estos temas que tenemos de problemas, que en el camino vamos a ir platicando de algunos de ellos. Tenemos otro riesgo para las organizaciones que tiene que ver con toda la gente que dejó de trabajar para nosotros, todos los proveedores que por la realidad tuvimos que, una de dos, o de plano despedir, contratistas despedidos, gente despedida, o bien terceras partes que los tuvieron que sacarlos de ese perímetro. Ese es un riesgo muy importante. Pero ahora dices, bueno, ya sé que tengo un problema, ya sé que hay una jornada, un journey, como dicen, para llegar a una transformación o una optimización completa, pero ¿por dónde empiezo? Y la manera correcta de empezar cuando estás como responsable de un proyecto o de todo el área de telecomunicaciones, inclusive de las direcciones de tecnología, algo muy importante que tenemos que tener claro es la cadena de valor del negocio. La cadena de valor son todas esas actividades y procesos que deben de existir o que existen hoy justamente en los negocios para que la empresa pueda cumplir su promesa de valor, cualquiera que sea, vender un seguro, vender un producto, vender un coche, dar soporte, renovar una póliza, lo que sea esa promesa de valor que visto desde una perspectiva muy alta tiene que ver con la misión de la empresa, nos obliga a recordar que las áreas de tecnología están para habilitar a la organización a cumplir eso. Entonces, si no la conocen, ¿cuál es la cadena de valor? En general, los invito a que tengan esa inquietud de pedirla, porque es muy importante siempre tener un punto de referencia. Y pensando en temas de seguridad de información, en donde seguramente no todos tienen la responsabilidad de implementar el proyecto o ya lo tienen ahí, pero para que vean qué importante es, entender la cadena de valor es el primer paso cuando las empresas quieren implementar un sistema de gestión de la seguridad de información, porque para poder entender dónde va cada cosa, cada información, cada sistema, a quién atiende cada sistema, qué tan crítico es cada sistema, eso es lo que se define como cadena de valor. Y puede ser la cadena de valor del negocio, pero también pueden tener su cadena de valor de las áreas, gerencias, direcciones de telecomunicaciones nada más, o de atención al cliente, o de facturación. ¿Sí me explico? Entonces, es importante entender las entradas y salidas de esos sistemas para poder determinar qué es lo que queremos cuidar y eventualmente poder ir a comprar o rentar o suscribirse a un servicio de que asegure esos elementos sabiendo qué es lo que queremos cuidar. Todas las organizaciones estamos obligadas a cumplir con esta ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Hay una versión de esta ley para sujetos obligados. En caso de que nos acompañe alguien de instituciones de gobierno, pues también hay apartados específicos, de hecho una ley específica para los sujetos obligados, que son las instancias de gobierno. Pero todas las empresas que de alguna manera capturan información para cualquier cosa, ya sea que son clientes o que son prospectos o que es una campaña de correo de marketing nada más, cualquier captura de información de un dato que pueda ser asociado con una persona, nos obliga a cumplir con estos temas. Yo, en mi opinión, independientemente de el hecho si tienen o no la responsabilidad de asegurar los datos, conocer esta ley les va a permitir tener un horizonte mucho más amplio respecto a lo que están haciendo con sus herramientas de sistemas y telecomunicaciones hoy. Y les va a permitir subirse a esta nueva modernidad en donde el hecho de que tú seas responsable, por ejemplo, de la telefonía, no te exime de entender y de prever los riesgos que suceden en la telefonía. Existe un paradigma en la división del trabajo en donde si en cuanto escuchas seguridad, pues volteas a ver al CISO y a los que están abajo del CISO. Y los que están en seguridad en cuanto escuchan soporte técnico, colaboración, correo, se lavan las manos y dicen, no, eso es con IT. Y yo estoy de acuerdo en eso en la ejecución de las tareas. Sin embargo, en los criterios profesionales de entender con lo que estás trabajando, tanto los de seguridad están obligados a entender cómo funcionan las aplicaciones, como los de las aplicaciones, telefonía, colaboración, correo, ERP, lo que tú quieras, están obligados al menos en teoría a entender qué es lo que le puede doler ese sistema para que puedan solicitar debidamente de las personas encargadas de seguridad los remedios necesarios para esos dolores. Entonces, esta ley amplía desde un punto de vista, pues obviamente teórico y legal,
pero sí te dice muy bien qué es un dato personal, cuáles son las propiedades de los datos personales. Y bueno, los invito a leer. En este enlace pueden encontrar la ley comentada por más o menos 10 profesionales de esta área de protección de datos personales. Es una lectura muy interesante y que deben de conocer. Entonces, en la parte, por ejemplo, de los sectores del centro de contacto, un centro de contacto captura todo el tiempo muchísima información y una tras otra, una tras otra, una tras otra. Independientemente de la labor del centro de contacto, ya sea soporte técnico, cobranza, venta, promoción, como le quieran decir, siempre personalizan esas conversaciones y acaban pidiendo un tema de información. Y lo pongo como ejemplo porque todas las empresas utilizan los teléfonos y muchas empresas tienen o tercerizan una operación de centro de contacto y ese centro de contacto tiene que cumplir con muchos lineamientos de los que vamos a ver en un ratito más. Ahora, hablamos de nube y la nube, pues es una palabra que desde que pudimos escuchar música en Spotify y ya todo el mundo utiliza el término de manera genérico, pero vale la pena recordar a los que tenemos la responsabilidad de justamente trabajar detrás de cámaras con esa nube, que la nube puede verse de distintas formas. La nube es como lo primero que invito a verlo es como el método de acceso a través de una red pública, en este caso Internet, a servicios y aplicaciones que no viven en los equipos que tenemos en la mano. Eso es lo primero. Segundo, infraestructura, desde el punto de vista de infraestructura, es una infraestructura elástica que te permite consumir tanto conectividad como capacidad de procesamiento, como de almacenamiento bajo demanda, para que tú puedas obviamente ejecutar las aplicaciones y servicios de los que hablábamos en la primera definición. Esta posiblemente es una de las características que más vende el concepto de nube. O sea, estira y encoge tanto como necesites, como te demanden, lo que sea que tengas ahí, y definitivamente es una propiedad importantísima. Es lo que ha derivado del crecimiento exponencial en estos servicios. Pero también la nube es un modelo de consumo, un modelo de negocio que te permite monetizar esas aplicaciones que vendes hoy, esos servicios, y te permite tener un costo total de propiedad muchísimo más bajo, lo que a las empresas los acelera en el tema de innovación. Entonces, recordando cómo podemos ver la nube desde esos 3 puntos de vista y recordando que el tema es una jornada de transformación, vale la pena ponernos en perspectiva de que las empresas que no tienen nada de nube como son, y las que tienen todo en nube como son, para podernos ubicar exactamente dónde podemos partir en el diseño del plan de riesgo de la adopción tecnológica para esta nueva realidad. Las empresas 100% on-premise, su principal característica es la gente necesariamente tiene que ir a trabajar para poder trabajar. Parece que es redundante, pero me refiero al hecho de que si no llegas a tu lugar y te conectas al nodo de red, pues no puedes ver tus aplicaciones, no puedes descargar tu correo electrónico. La gente está acostumbrada a tener un teléfono en el escritorio, le pones un headset y es como si los estuvieras mandando a Marte porque no me acomodo, que a mí dame mi teléfono que puedo agarrar. Todas las aplicaciones pues funcionan muy bien, pero porque transitan por una red en gigabit y no les importa el tamaño de los archivos que transitan. Y sobre todo el tema de administración de la ciberseguridad y de los riesgos, pues se traduce principalmente en instalarles antivirus en todos los equipos no se van a ningún lado, y asegúrate de que los sistemas operativos no se nos infecten, ¿no? Básicamente es eso, y prácticamente lo que tienen en Internet, pues es nada más las salidas, en donde cuidas los filtrados de contenido, unas políticas de uso justo, a lo mejor por usuario, en donde el usuario no pueda ver cosas de ocio, y desde afuera hacia adentro, pues la página web del sitio. Esas son como son las empresas 100% on-premise. Parece broma, pero una mayoría enorme de empresas siguen operando así. Y no estoy hablando de las empresas, las grandes, estoy hablando de lo que constituye el más del 80% de las millones de empresas que viven en este país, siguen operando en gran medida de esta manera. Ahora, las empresas en nube, la característica en contraste con las otras es que principalmente si vas a la oficina es porque
necesitas ir a colaborar, necesitas ir a reunirte con las personas, a tu jefe le gusta hacer un face to face, quieres tener una reunión, vas a recibir a una gente. Es decir, el hecho de poder consumir tus recursos de empresa es para nada la necesidad de ir a la oficina. O sea, tú llegas a la oficina, abres tu laptop, prendes tu teléfono en la computadora y lo haces exactamente igual que si estuvieras en un café, en tu casa, en un Starbucks o en un avión. Esa es una de las características principales de una empresa que ya transitó a poder laborar completamente de la nube. Todos tienen un equipo portable, todos tienen un teléfono móvil habilitado para intercambiar la información, todos tienen protecciones que trascienden los perímetros tradicionales, es decir, si a mí en mi teléfono me va a hablar alguien que me quiere extorsionar, mi teléfono ya está preparado para rechazar esa llamada y no necesariamente tengo que hablar del teléfono de escritorio para tener esa protección. Y más importante para los que a los que les importa conocer en qué está ocupando el tiempo la gente, que es un tema que está poniendo el dedo en la llaga ahora que la gente está trabajando en su casa. Todos los elementos de dispositivos y sistemas reportan ya cómo se están utilizando de tal suerte que terminas con un dashboard de productividad que te permite identificar riesgos al trabajo en general y eventualmente riesgos también a la seguridad. Entonces, es una jornada, ya sabemos qué problemas tenemos, sabemos que tenemos que cumplir con ciertos lineamientos. Ya me identifiqué más o menos qué tan lejos estoy de lo on-premise o qué tan lejos estoy del tema cloud. ¿Qué hago ahora? Pues el consejo es, hay que simplificar para poder asegurar. No podemos arreglar todo, no hay dinero para arreglar todo, no vamos a tener aprobación para tener todo. Sabemos lo difícil que es que podamos justificar y aprobar una inversión, particularmente cuando hablamos de temas de seguridad. Entonces, lo que nos corresponde es simplificar. ¿Y cómo simplificamos? Lo primero es que tenemos que hacer toda la información que nos ha estado llegando en este último trimestre de la nueva realidad, la nueva realidad, la nueva realidad. Y bueno, obviamente no somos la excepción nosotros. Tenemos que ampliar el horizonte. Si estábamos pensando en cómo voy a llevar a mi organización a lo que me habían prometido originalmente de que en abril, 19 de abril, ya vamos a salir todos a la calle y que estamos terminando mayo y no se ve para cuándo. Entonces tenemos que ampliar ese horizonte a lo que normalmente planeamos en un proyecto, son 3 años. Es decir, esto ya no es algo transitorio, esto es algo que se va a quedar. Entonces estamos obligados a seleccionar muy bien nuestras batallas para llevar a la organización en esos 3 años que siguen. ¿Y de qué batallas hablo? Pues de las que les había puesto al principio. Por ejemplo, que no tenemos una cultura de riesgo en los empleados, que habíamos hecho justo en diciembre, en esos super switches que pusimos para la oficina, pues que crean que ya nadie los está usando porque ya nadie viene, que nos urge colaborar por internet de manera segura, necesito que vean mi pantalla, necesito mandar un archivo y no lo quiero mandar por WhatsApp. Todo esto, pues tenemos que identificarlo, qué es una debilidad y qué es una amenaza. Es indispensable para poder seleccionar bien nuestras batallas y después de esto poder identificar, construir un requerimiento ya bajado al lenguaje tecnológico, es decir, si vamos a optimizar aplicaciones o sistemas, si vamos a reforzar infraestructura de ciberseguridad basado en esta nueva arquitectura que tenemos que operar, si tenemos que adquirir y controlar equipos móviles, porque la gente no tiene, ¿sabes qué? Ordénate 200 laptops y 300 celulares, ya me los trajo el proveedor, ¿cómo los aprovisiono todos en un jalón? ¿Cómo les pongo las aplicaciones seguras? ¿Cómo evito que los vayan a hackear? Necesito hacer a mi gente más eficiente. Pero ya que tenemos estos requerimientos, no podemos olvidar qué es lo que estamos cuidando. Y es aquí en donde entramos justamente en el tema de riesgos, porque cada uno de estos conceptos en amarillo en el slide, pues es un mundo aparte y podremos pasarnos una semana en webinars hablando de cada uno de ellos, pero es muy importante saber hacia dónde vamos a identificar los recursos humanos de dinero y de tiempo en cuidar. La parte de red, que normalmente cuando pasamos muchas aplicaciones a la nube, reducimos la carga en la parte de la red. Pero si las aplicaciones no se pueden mover a la nube y al contrario, tienen que consumirlas desde mi centro de datos propietario a la gente que está en el Internet,
Entonces me toca reforzar la red necesariamente, porque si no, mi concentrador de VPNs no va a jalar, se va a morir, o el router que tengo con un enlace de 10 megas, pues obviamente no va a dar el ancho, y me toca reforzar la red y también tengo que reforzar la infraestructura. O a lo mejor tengo muy buena red, no tengo broncas con irme a la nube, pero mis aplicaciones pues no fluyen muy bien en un web browser, se traban. Resulta que al programador hace 5 años se le ocurrió hacer todo en Java y los nuevos browsers ni siquiera lo usan. Entonces quieren cargar el applet, el plugin y pues tarda años, se corta, tienen que volver a empezar. Esos son riesgos en la transición a la nube. Tema de telefonía y colaboración. Oye, pues es que todas mis troncales son TDM y tengo, ejemplo, tengo 15 troncales E1s y ahora pues la gente quiere traer su teléfono en su celular con transito de TDM a ZIP de manera segura. Realmente necesito transitar de TDM a ZIP en mi oficina o simplemente voy y contrato troncales ZIP en un servicio que me entrega todo y en donde además me protege contra llamadas de spam, llamadas no solicitadas, llamadas de fraude. O sea, es un tema de colaboración. O bien la integridad de información y la identidad de los usuarios y los clientes, que es otro mundo. ¿Cómo me aseguro que yo que estoy agarrando aquí mi teléfono y voy a entrar al aplicativo de la empresa, realmente es mi celular y realmente soy yo quien está dentro del celular? Entonces, hay que recordar qué es lo que estamos cuidando para que cuando salgamos de compras y recibamos a los proveedores y nos empiecen a dar presentaciones, sepamos sobre qué categoría de solución queremos recibir información y después podamos hacer una selección específica de la variedad impresionante que existen de soluciones para cada uno de estos sectores. Por ejemplo, en nuestra área de expertise que tiene que ver con todo el sistema de telefonía y colaboración, una solución de detección de fraude y de prevención de llamadas de extorsión, por ejemplo. En el tema de aplicaciones y sistemas, el tema de BDI es una solución que, por cierto, aquí en Icusi funciona muy bien. Virtualizar completamente esta máquina. Esta misma presentación podría estárselas dando desde una máquina virtual que está en otro lado y yo estoy sentado en la máquina más viejita que se les ocurra. Temas de comunicaciones como servicio, que lo vimos el martes. Control de eficiencia de gastos, el webinar, el segundo webinar que ofreció el socio de negocio de ICUSI de TI. Entonces, es importante saber que dentro de todos estos temas, y recuerden que bajamos del problema, qué queremos cuidar, armar un requerimiento, saber qué vamos a comprar y luego ver cuáles son las soluciones tecnológicas que nos revisan cada uno de estos temas. En el tema de seguridad, pues tenemos seguridad de red, seguridad web, técnicas de lo que llaman deception, que es crear un playground para el hacker en donde él crea que ya te hackeó, pero en realidad está en un ambiente seguro y tú aprendes de sus hábitos para que puedas eventualmente trazar una estrategia de seguridad para que en caso de que sí descubra los assets reales, ya estés protegido. Hablé de detección de fraude, el tema de inteligencia artificial, que si bien está cada vez más agregado dentro de las soluciones que hacen otras categorías, también hay elementos de ciberseguridad que basan todo su funcionamiento en cero provisioning y todo inteligencia, es decir, autoaprendizaje y predicción. Definición virtual del perímetro y unas nuevas conjunto de tecnologías y metodologías que se llaman Zero Trust, en donde básicamente transitas del hecho de que cuando entrabas a una VPN, pues ya dentro de la red ya podías hacer de todo. Ahora se trata de, ok, entré a la red de alguna manera, ya sea por VPN o por un SD-WAN o por alguna otra opción distinta, pero solamente veo lo que tengo que ver. Si de ahí me quiero mover a otro lado, no puedo, necesito nuevas credenciales, necesito nuevas políticas de autorización. Eso es muy interesante porque cuando los hackers, los cibercriminales, les voy a llamar porque, bueno, hacker puede, no sé, no cubrir todo el espectro de actitudes maliciosas. Cuando el cibercriminal entra a una red, lo primero que quiere asegurar es su persistencia dentro de la red, para que no necesite estar atacando, para poder estar haciendo el tema. Ataco, entro, me quedo y ahora sí empiezo a generar toda la disrupción que me hace falta. Zero Trust es una respuesta muy interesante a ese tema. Entonces, regresando al tema de las tecnologías, estas son todas las opciones y en particular sobre nube, el tema de nube
no está exenta de temas de seguridad específicos. Cuando estamos hablando de nube, una de las cosas que más preocupan, además de la validación de la identidad del usuario, es cómo se pasa información entre aplicaciones que están en la nube y en donde yo no tengo absolutamente ninguna injerencia. Eso es un problema. Por ejemplo, utilizar un WhatsApp a partir de mi teléfono móvil para que desde el WhatsApp yo mande un correo a Gmail y desde ese mande hacia toda la organización. Realmente no tenemos ningún control entre la comunicación. Otro ejemplo de Dropbox, que es un producto de almacenamiento muy usado, hacia Google Drive, por ejemplo, que es a lo mejor muchas empresas están utilizando la suite de aplicaciones Enterprise para Google. Entonces, nosotros como responsables de IT no tenemos visibilidad sobre cómo se conectó Dropbox con Google o con cualquier otra aplicación, Dropbox con Evernote, que son otras que utilizan mucho. Entonces, eso se le llama movimiento lateral. Y hay soluciones de nube que a través de políticas y de autenticación de dispositivos y de usuarios permiten rastrear e identificar riesgos en esos movimientos laterales. Y además otras soluciones ya más de conceptos tradicionales, como es el hecho de descubrimiento de cuentas, control de acceso, de escalamiento de privilegios, etcétera. Este framework de Mitre, de ATTCK, es un repositorio de información muy interesante que nos permite identificar todas las y vectores que utilizan los agentes maliciosos para atacar los diversos sistemas. Y hay hay este tipo de tablas que yo la muestro para la nube nada más, para elementos on-premise y también en particular para las diferentes nubes que existen en el mercado, las principales, Amazon, Azure, otros elementos de software como servicio, etcétera, y que obviamente la mayoría de ellas también aplican para nubes privadas, aunque la nube privada ofrece mucha mayor visibilidad y control justamente al ser una nube privada en donde tan solo la interacción humana con los administradores de esa nube privada es mucho más eficiente que ir a un tema de support que en Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, los invito a ver este enlace y a navegar en general si quieren entender cómo le hacen para cuando vemos las noticias de que Facebook perdió, Twitter perdió, el tal banco perdió, Banco de México perdió. Bueno, todos aquí nos da una información muy interesante. Entonces, ya que vimos a dónde estamos en términos de amenaza, vale la pena ver cuáles son las tendencias de inversión en temas de IT. Este es un artículo recientemente publicado, actualizado a la nueva realidad, donde las empresas mantienen sus inversiones en lo que tiene que ver con Customer Engagement. Ahí tiene que ver con Customer Journey, centros de contacto, interacción con los clientes. Y por lo tanto están obligados a invertir en temas de ciberseguridad. Employee Engagement es toda la interacción de ponerle todos los recursos enfrente al empleado para que pueda trabajar de mejor manera, productividad. También está como las tendencias de inversión. Y de la parte de ciberseguridad, el robo de identidad de usuarios, prevenirlo, obviamente, y prevenir el tema de hackeos, ejemplo como ransomware en el tema de datos, pero hay cualquier cantidad de extorsión, no nada más para encriptar tus archivos o tus sistemas o tus máquinas. También existe extorsión para saturar tus líneas telefónicas y que no puedas hacer ni una llamada hasta que pagues. O obviamente también extorsión a las personas en donde recibes desde un mensaje de texto, una llamada telefónica o un correo. Todo esto existe. Ahí están en esas categorías, están concentradas las decisiones de inversión vistos desde una perspectiva global, ¿no? Entonces, es una buena guía para saber si las inversiones que estamos generando desde IT están siguiendo estas tendencias, que finalmente es a donde nos marca el mercado, es lo que piden los clientes y es lo que piden normalmente los círculos de la alta dirección. Y hablando de esto, me gustaría platicar brevemente de un caso de seguridad telefónica de una empresa de retail. Estoy hablando de una cadena de tiendas internacional en donde tienen, bueno, más de 3,000 tiendas operando y en donde tenían un problema justamente en donde los empleados estaban haciendo un uso equivocado
las herramientas de colaboración que tenían, que eran básicamente teléfonos tradicionales en cada una de las tiendas. Bueno, eran teléfonos IP, pero digamos, en donde había un total descontrol de todas esas líneas. Para no hacer el cuento largo, cuando se implementaron políticas de control específico, se logró identificar que en el periodo de prueba de este ejemplo que le estoy poniendo, casi 25,000 llamadas eran llamadas que no debieron de haber existido. Y esas llamadas, además de generar una utilización de infraestructura, de canales, de los costos asociados a la originación, a la terminación de esas llamadas, perdiciaron tiempo. Y ese tiempo se contabilizó basado en lo que cobra el salario mínimo en esta organización. Y cuando dices, bueno, todas estas llamadas que en sí tenían riesgos específicos, como es en el caso de intentos de robo de información, campañas de marketing que generan desperdicio de tiempo al que la conteste y que de repente ya te quieren vender, llamadas de cobranza a los empleados que pues van y piden una tarjeta de crédito y en lugar de dar su celular, pues dan el de la empresa. Todo eso es un riesgo de seguridad para la información. Recuerden que el concepto hoy en día de seguridad no necesariamente tiene que estar ligado a, ay, me hackearon, me robaron mi información. No. La seguridad engloba los 5 conceptos que puse al principio. Seguridad, obviamente, control, desempeño, calidad. Ahorita me regreso a los 5. Pero entonces, el poder eliminar, así como eliminamos el spam en el correo electrónico, así como eliminamos el spam que nos llega a las páginas web, así tenemos que eliminar el spam y todo lo que no nos sirve en las redes de colaboración. Entonces, en resumen, más de $500,000 en ahorro en todas las tiendas al simplemente establecer una política que eliminaba todas las llamadas que no querías recibir. Es un tema. Y hablando de cómo tenemos que transitar al nuevo modelo de protección, quiero poner en ejemplo una red de colaboración. En UCI, perdón, la colaboración es una de las 3 verticales tecnológicas que manejan y es definitivamente una donde son una autoridad en la industria por la calidad, no nada más de los productos y de la tecnología, sino en la entrega de los servicios. Entonces, vale la pena ver cómo los componentes que están en una red de colaboración, cuáles son las amenazas de red de esa colaboración y cómo trascienden esas amenazas cuando llevamos los elementos a la nube. Entonces, en una red de colaboración hay obviamente suscriptores, tanto de escritorio como celulares. Tenemos el PBX, hay un centro de contacto, está la conexión a la calle, otras oficinas. Y tenemos gateways y tenemos session border controllers, ¿no? Entonces, normalmente en temas de colaboración lo que preocupaba en la teoría anterior, mis llamadas, y cuando empezaron a transitar al mundo IP, pues que las troncales fueran seguras. Eso está prácticamente resuelto por la tecnología de los fabricantes de teléfonos y computadora. Existe una encripción ya nativa en donde cuando tú pones un teléfono con un conmutador, pues simplemente te está encriptando esa conversación. Y después los administradores de sistema, pues hacían su hardening de la aplicación y del sistema operativo, como se debe de hacer en cualquier servidor que vive dentro de la empresa. Recuerden que ese concepto de vivo dentro de la empresa deja de ser válido en muchos escenarios. Y empiezas con las configuraciones de restricciones y permisos. Y todo aquello que no pudieras arreglar, como son, por ejemplo, las vulnerabilidades del sistema como tal, cualquier producto de software las tiene. Y obviamente no puedes estar actualizando todo el tiempo, porque imagínate, un problema de ventanas de mantenimiento. Entonces dices, ¿sabes qué? Pues yo tengo mi perímetro. Adiós a problemas. Y además voy a segmentar mi red. Pero de nuevo recordando, pues perímetro y segmentación se nos van de las manos. O sea, ya no son conceptos válidos. ¿Qué pasa? Que todos estos elementos de colaboración que actualmente estaban en el tema de algo on-premise, surgen una nueva cantidad de amenazas que afectan ahora a los sistemas, estén donde estén, incluyendo el tema de nube, ¿no? Entonces, por ejemplo, la oferta de comunicaciones como servicio de que NQC tiene ya justamente toda esta protección a las amenazas, que voy a resumir en 2 llamadas de exclusión
y posible interrupción de operaciones por tormenta de llamadas. Este es un ejemplo, espero que puedan ver mi pantalla, de una red, un conmutador, en donde lo que está pasando aquí es justamente, hay una troncal de sesiones, son extensiones, tenemos extensiones internas, y de pronto empezamos a recibir una tormenta de llamadas. Déjenme que me manden aquí la tormenta de llamadas, porque ya no puedo tener todo en la pantalla. Entonces, regreso ahorita en un momento a este tema. Déjenme regresarme al tema de las amenazas. Llamadas de extorsión, robo de identidad en temas de SIP. Una aplicación móvil, vamos a pensar en un escenario de un fabricante que les habilita su extensión en el teléfono. Esa extensión en el teléfono necesita credenciales para poderse registrar. Y finalmente es un password y es una credencial que se puede usar. Cuando ustedes pierden esas credenciales, se genera un efecto como el que estamos viendo en la pantalla. En este tema, estamos simulando una tormenta de llamadas de números falsificados que inmediatamente, sin esta tecnología, por ejemplo, saturarían una troncal. ¿Qué significa saturar? Que ya no puedes recibir ni hacer llamadas. Si tú esto lo pones en una operación de centro de contacto, pues es todo el mundo pega el grito en el cielo. Entonces, así es como se ve la facilidad de falsificar números telefónicos existe. Entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Una herramienta que rechace todas esas llamadas sin utilizar los canales, garantizando la disponibilidad de la troncal. Es decir, dentro de estas llamadas, si marcamos a este número en particular, lo que podemos hacer es que la llamada buena, por así decirlo, sigue entrando y todas las llamadas maliciosas se bloquean de manera automática, generando las notificaciones necesarias, garantizando la disponibilidad del servicio. Y esto mismo aplica para cuando se reciben llamadas desde números que ya se conocen como de extorsión, desde números que no existen, llamadas restringidas, o cuando alguien está intentando abusar desde dentro, ya sea que porque alguien le prestó el código de marcación a alguien, del gerente, y ahora ya todos lo usan y nadie se da cuenta, o porque llega el de limpieza y en las noches hace llamadas, o porque ya realmente tienen un problema de hackeo, como ha sucedido, y utilizan su conmutador para hacer llamadas en donde les puede costar hasta $12 por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues es justamente identificar las amenazas, saber que con estas amenazas podemos perder negocio y perder dinero, y finalmente poder establecer la cadena de protección que se necesita. Entonces, como conclusión, me gustaría retomar algunos de los primeros slides. Déjenme regresarme aquí. Es importante saber en qué parte de la transformación estamos para poder garantizar conceptos que yo pone aquí: seguridad, continuidad, productividad, desempeño y control, de tal suerte que podamos escoger bien nuestras batallas para poder seleccionar qué debilidad o qué amenaza queremos recibir, establecer un requerimiento, saber qué estamos cuidando, saber qué tenemos que ir a comprar, y dentro de lo que tenemos que ir a comprar, cuál es el producto que realmente resuelve nuestras necesidades, con el fin de poder conocer exactamente cuáles son las amenazas que queremos resolver. Este sería el mensaje de cómo podemos crear una cadena de protección de los assets que tenemos bajo nuestra responsabilidad, con el fin de poder transitar a lo que sea que nos demande el para estar a esta categoría de empresas 100% cloud. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que les gustaría saber. Moni, Hugo, si me ayudan. Sí, Oscar, muchas gracias. Bueno, abrimos el foro. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden hacer por chat o levantar la mano. Moni, no sé si tenemos algo. Yo aprovecho para mandarles en este momento en el chat
una publicación muy interesante, a ver si pueden por ahí copiarle la liga y abrirla más adelante, donde es una publicación que habla de todo esto realmente, ¿no? De toda nuestra serie de webinars, de cómo estamos transicionando a servicios de nube y la cual pues es una manera muy eficiente de adaptarnos a la nueva realidad de consumos de tecnologías de la información, ¿no? Se los pasé por ahí por el chat. No sé, Moni, ¿alguna pregunta? No, de momento no tenemos ninguna pregunta, pero los invitamos a que abran su micrófono, levanten la mano para poder escucharlos. ¿Algún comentario? No tiene que ser preguntas, si quieren compartir. Tenemos, la verdad, 10 minutos del tiempo que si nos hicieran favor de reservar, podríamos aprender de ustedes también. Si encuentran alguna coincidencia, alguna objeción, alguien que ya transitó por esto. Si quieren compartirnos inclusive una historia de éxito, de fracaso, muy brevemente, seguramente todos los demás lo van a encontrar muy valioso. Bueno, también si han participado en todas nuestras sesiones, sería bueno saber qué opinan de ellos, qué les ha parecido, para igual mejorar o poder tomar sus recomendaciones y seguir haciéndolo bien que estamos haciendo. Ok, también recordarles que próximamente estaremos mandando las encuestas finales para que nos ayuden a contestarla y de ahí a las personas que asistieron a todos los webinars, por ahí tendrán algo también interesante que podemos ofrecer, ¿no? Carlos Mendoza quiere participar. Sí, claro, le abrimos. Listo, Carlos, adelante, puedes hablar. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Muy interesante el webinar. La verdad es que tocaste puntos esenciales el día de hoy en la transformación digital, cómo esto fue un gran empujón para todas las empresas. Nosotros en Schaeffler, la empresa que represento, tomamos muchas medidas, ¿no? Es una empresa que siempre se ha preocupado y ha sido un gran ha hecho grandes inversiones en la parte de tecnología para cuidar a sus empleados, muy resiliente y demás. Tocaste un punto en donde me gustaría saber si tienes un poco más de información acerca del monitoreo a los empleados. Es un tema muy sensible, muy sensible por el compromiso que implica, pero ¿hay algo que tengas toda información al respecto? No solamente de saber qué es lo que están ocupando y cómo lo están ocupando para hacerlo más eficiente, sino ¿hay algún otro detalle que puedas compartir? Claro que sí. Al usuario lo puedes cuidar desde dos puntos de vista. Desde que no se esté pues haciendo el tiempo de ocio mientras trabaja de lejos. Y por otro lado, que no esté accediendo a cuestiones que lo acercan al riesgo de manera inconsciente, ¿no? Entonces, en el tema de productividad, pues sí, hay soluciones interesantes en donde, ya sea que si tú utilizas el equipo de la gente o están utilizando un esquema como de escritorio virtual, pues ya tienes un agente ahí que te está reportando exactamente sus movimientos y que realmente son agentes muy interesantes porque no son sensibles al tradicional engaño que quieras hacer. Es decir, si yo soy un empleado que quiero ponerme a ver películas, digo, pues dejo mi browser abierto en el RP y ya esas herramientas pues detectan realmente la actividad sobre el RP. Pero ese es el tema de productividad, en donde hay ofertas, hay ejemplos muy específicos. Aquí mismo te podríamos compartir información de algunas soluciones que ICUSI tiene en el portafolio. Por otro lado, tiene que ver, en mi área de expertise que tiene que ver con la telefonía, es con quién habla, a dónde habla, por qué habla, con qué frecuencia habla, desde qué lugares recibe llamadas, desde qué lugares recibe llamadas y si contesta y cuáles no. Es un tema muy relevante porque uno de los eventos recurrentes de pérdida de información tiene que ver con o extorsión o engaños en el teléfono. Entonces, casos como, te voy a hablar de algunos casos reales, de un agente de soporte técnico que le hablan a medianoche el gerente, entre comillas, y le pide el acceso al servidor porque tiene que resolver un problema y no era.
O sea, era alguien que ya se había metido, pero no le atinaba al password. Entonces le habló, se hizo pasar, le dieron el password y adiós servidor. Como de otro director de finanzas que acabó sacando cheques porque lo extorsionaron por teléfono, o como gente que ha entregado laptops y teléfonos porque alguien mandó a alguien por los equipos, hasta investigaciones especiales de un contador que era muy hábil y que se estaba sacando cheques por la libre, y era tan hábil que no encontraban cómo justificar sus movimientos contables y tuvieron que aplicar una vigilancia específica sobre las llamadas que hacía él y sobre unos horarios y destinos específicos, porque a la vez mientras lo investigaban, estaban siendo muy cuidadosos de no afectar su integridad como empleado, de tal suerte que en una jugarreta legal les pudiera echar abajo el juicio, ¿no? Entonces, cuando tú estableces una herramienta que te permite controlar, en este caso de la actividad telefónica, de manera completamente transparente, te deja entender qué está haciendo el usuario. Ahora, estas métricas no nada más son por temas ya más escabrosos legales, sino simplemente también para saber cómo se están comportando tus productos y cómo te puedes proteger contra los riesgos hacia esos productos. Es decir, tú eres un banco, por ejemplo, en donde sabes que eh, la mayor penetración de clientes la tienes en el Bajío, ¿no? Ejemplo. Y entonces sabes, porque ya lo mediste de alguna manera, que el 60% de tus llamadas vienen de clientes en el Bajío y de repente empiezas a detectar que esa balanza se empieza a mover a clientes al norte o clientes más específicamente, por ejemplo, de Tamaulipas, o que recibís llamadas de números internacionales que no existen, pero que al centro de contacto no está detectando nada porque pues le siguen diciendo que es Oscar Lascano, le siguen dando su información, pero tú empiezas a ver esa tendencia, eso ya es un riesgo que normalmente las empresas hoy no pueden ver porque no tienen ese tipo de herramientas. Entonces, tu pregunta era, ¿cómo puedo extender digamos, ese concepto de protección más allá de lo que conozco hoy? El tema telefónico es uno. Otro, extendiendo un poco más, un poquito fuera de mi área de expertise como tal, pero de lo que hablé en el webinar tiene que ver con lo que sucede dentro de las aplicaciones y de lo que sucede en la nube. Es decir, tú contratas una aplicación, contratas otra, se intercambian y realmente no puedes ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, hay herramientas que puedes instalar tanto en la parte móvil como herramientas que ya viven en la nube, que te sirven como un portal virtual para acceder a otras aplicaciones detrás. En este caso, ejemplo, Dropbox. Antes de entrar a Dropbox tienes que entrar a algo más. Y ahí te permite hacer todo el tracing y toda la medición de la actividad de tus usuarios. Depende de dónde veas tu riesgo y depende de cómo tengas categorizados a tus tipos de usuarios. No todos los usuarios tienen acceso a los mismos sistemas ni a la misma información crítica, ni todos los usuarios tienen el potencial de impacto igual, ¿no? O sea, no es lo mismo que alguien de un grupo junior tenga ciertas actividades a que un director, a que un gerente o alguien que tiene interacción con muchos, ¿no? Eso es lo que yo te podría compartir. Muy bien, Oscar, te agradezco mucho. Gracias a ti por tu pregunta. Te vamos a mandar el kit de agradecimiento. Espero que no seas el único que preguntó, pero sí, te lo ganaste. Gracias. Tenemos otra pregunta. José Viles nos pregunta que si se pueden integrar listas negras a este sistema, por ejemplo, la base de datos de números de extorsión. Sí, sí, es factible, es interesante en el tema telefónico justamente ver qué está pasando en el mundo y qué quiere hacer el gobierno. Por ejemplo, el gobierno habla de generar una base de datos de número de extorsión para poder hacer una persecución más específica del delito. Al día de hoy no hay una base de datos pública auspiciada por los gobiernos, institucionalizada, que se consuma de una institución de gobierno. Lo que sí hay en términos de listados negros es, por ejemplo, un listado negro de números de extorsión, que en nuestro caso en NASLO procuramos de múltiples fuentes y que lo utilizan nuestros clientes. Y en términos de cumplimiento, sí hay otros listados como el REUS, que administra Conducef, son todos los usuarios que no quieren ser molestados con servicios de venta de servicios financieros, o como el REPEP, que
el registro que administra Profeco de todos los usuarios que no quieren recibir llamadas de productos comerciales. Por ejemplo, alguien que vende colchones, ¿no? Entonces, los centros de contacto están obligados a demostrar cumplimiento dependiendo del tipo de institución que son. Si eres una institución financiera, que recordemos que en el sistema financiero mexicano pues, no nada más hay bancos, hay cajas populares, hay instituciones de crédito, instituciones de seguros, o sea, todos esos caen dentro de ese mundo, tienen que cumplir. Pero si eres cualquier otra empresa y tu centro de contacto quiere alinearse con lo que dicta la ley, pues deberías de cumplir con ese requisito. Aplicar estas listas negras también es seguridad telefónica, porque si bien no necesariamente tiene que ver con el hecho de que le hablen a tu centro de contacto y lo extorsionen para que con engaño suelte información, pero si no cumple, sí te puede caer una multa. O sea, si tú me hablas y me vendes algo y yo me quejo y yo estoy en el REPEP y me quejo con Profeco, Profeco por oficio va y te hace una investigación y puede sancionar por millones de pesos a una empresa que no está cumpliendo. Entonces, es un ejemplo de listas negras. El tema de extorsión ya lo expliqué. Hay listados negros de números de alto riesgo en donde las empresas nunca quieren hablar. O sea, no es lo mismo hablar a Estados Unidos, a California, donde te cuesta a lo mejor 10 centavos por minuto con tu proveedor, pero también hay números en California donde te puede costar hasta 15 dólares por minuto, un número 800 que se ve igualito del otro, pero resulta que es un número premium que te cobran por minuto porque está direccionado a otro destino muy caro. Entonces, hay listados que evitan, que le dan una granularización muy interesante al plan de marcación tradicional que tenemos en los computadores como 5.2 para México o 1 para Estados Unidos o 34 para España. Todos los países, desafortunadamente, hay números que se utilizan para inyectar tráfico artificial y que cuestan mucha lana, ¿no? Entonces, vale la pena filtrarlos y es otro sentido de listado negro. Respondiendo a la pregunta de José, cualquiera de estos puede ser incluido dentro de los servicios que ofrecemos en el tema de seguridad telefónica. No todos aplican para todos los casos de negocio y obviamente se seleccionan los que corresponda a partir de los riesgos que presenta. Centro de contacto, cumplimiento es uno. Una empresa financiera, definitivamente, sucursales financieras, por ejemplo, definitivamente el tema de extorsión es algo que se debe de cuidar muchísimo y bueno, y así hay diferentes ejemplos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Gracias, Moni. Ya estamos así que a la hora límite, y pues agradecer, Oscar, por el tiempo, la información muy importante para cerrar este ciclo. También a todos nuestros asistentes, muchas gracias. Se les estará enviando un correo con esta última presentación, la información y los contactos para que también ustedes nos puedan buscar para profundizar más en alguno de estos temas, obviamente dentro de la oferta y de las soluciones que pueden cubrir ciertas necesidades para ustedes, ¿no? Moni, ¿algo más? Carlos Mendoza nos vuelve a levantar la mano. Tengo un segundo para abrirle el micrófono. Adelante. No, ya creo que ya se nos fue. No, al parecer no estaba levantando la mano. Okay. Otra pregunta. Gilberto Ramírez nos pregunta que si la herramienta que expusieron es el tarifa. Ok, gracias. No, no es un tarificador. Un tarificador tiene otras responsabilidades en la red. Una de las características de cómo opera una herramienta como las que le platiqué en comparación con un tarificador es que el tarificador funciona a partir de récords de llamada. Es decir, pasa la llamada, se escribe un récord, el conmutador la consolida, lo pone en un directorio y el conmutador pues, va y lo pone en un lugar. Hay algunos más modernos que lo hacen a través de una llamada de API, en donde cuando termina la llamada, que se hace reporta la duración, de dónde salió, a dónde fue, pues se inscribe en una base de datos que después se empieza a procesar con fines principalmente de saber quién la hizo y de cuánto está costando esa llamada. Entonces, que cae dentro de la categoría de eficiencia de costos de telecomunicaciones, un tema que se trató muy a detalle en el segundo webinar.
Esto no necesita récords de llamada, no necesita necesariamente capturas de señalización tampoco. Lo que hacemos es, somos parte del setup de la llamada. Si recordamos que una llamada pues, es un handshake de mensajes, nosotros nos ponemos en medio de ese handshake, de tal suerte que cuando uno de los atributos de la llamada que quiere entrar apenas representa riesgo, o de una llamada que quiere salir representa riesgo, la llamada no entra ni sale. Y si entra es porque las políticas lo permitieron, y inclusive si entra y tiene ciertos niveles de riesgo, la llamada se puede empezar a grabar o se puede redireccionar dependiendo los protocolos de las organizaciones. Es decir, oye Oscar, cuando llega una llamada, yo por ley, por ejemplo, lo que sucede en el 911, en los C5 de los estados y de la ciudad, por ley no pueden bloquear llamadas. Entonces, pero sí hay más del 90% de las llamadas que llegan maliciosas, ¿no? Falsas o de broma, lo que sea. Entonces, que no las puedo bloquear, pero si viene desde un número que ya sabemos que se dedica a hacer bromas, o viene desde un número bloqueado o internacional, pues redirecciónamelas al grupo en donde no les vamos a dar la mayor prioridad a que sí son las llamadas que están entrando de la ciudad. Por ejemplo, el C5 de la Ciudad de México, pues técnicamente debería de recibir llamadas que vienen de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, se pueden empezar a crear políticas con eso, y que se salen completamente de los alcances de un tarificador. Un tarificador tradicionalmente tarifica, reportea, sí entrega métricas de utilización con perspectiva de cuánto me gasté y cómo me gasto menos. Este tema lo que hace es analiza telefonía, identifica amenazas en tiempo real, bloquea, redirecciona, graba, entrega métricas, pero permite sobre todo mitigar ataques para proteger la disponibilidad de las troncales telefónicas. Entonces, eh, te puedo decir que cuando tú ves un reporte de riesgo telefónico, seguramente encontrarás a lo mejor que el 10% del contenido de ese reporte encuentra coincidencias con lo que normalmente encuentras en un reporte de un tarificador, porque finalmente estás hablando de llamadas telefónicas. Y por ejemplo, la cantidad de llamadas telefónicas que entraron del 1 del mes al 30, pues van a ser las mismas que vas a ver de las que entraron del 1 al 30. Pero en el tema de seguridad telefónica, tú vas a ver cuántas de esas llamadas se salieron de las características permitidas, cuántas llamadas duraron más de lo anormal a extensiones en donde nunca entran, y bueno, diferentes perspectivas de riesgo para que puedas entonces determinar si ya existen riesgos que tengan que modificar las políticas que están en operación. Entonces, no es un tarificador, no conflictúa con un tarificador, no se traslapa con un tarificador, convive muy bien con un tarificador si así fuera el caso, pero tampoco se tiene necesariamente lo tienes con un tarificador. Es decir, si al tarificador le hace sentido incluir algunas de las métricas que nosotros generamos para algo, pues seguramente podríamos establecer una conexión de datos, pero ya con el fines de satisfacer esa necesidad de reporteo desde el punto de vista de tarificación, pero no con el fin de traslapar funciones, definitivamente no. Gracias por la Muy pregunta. bien. Listo. Ya de momento ya no Bueno, tenemos preguntas. pues listo entonces, pues muchísimas gracias a todos. Estaremos enviando la información próximamente. Y bueno, estén al pendiente de nuestras redes sociales y de las publicaciones que tengamos. Ahí creo que cada quien ya les compartió los puntos de contacto y también nuestros correos electrónicos, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Oscar. Gracias, Moni. Gracias a todos. Gracias. Un placer estar con ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos. Gracias. Bye.